Ya hemos visto la anatomía y la histología del sistema reproductor masculino y en esta parte vamos a estudiar los mecanismos de acción y regulación hormonal que tienen que ver con el funcionamiento de las estructuras anteriormente descritas. Ya vimos las funciones en la primera parte del estudio de este sistema, pero las vamos a repasar para comenzar a ver la regulación hormonal. Los testículos vimos que tenían dos funciones, tanto formar las células germinales masculinas, los espermatozoides, y producir hormonas sexuales masculinas. Para formar las células germinales también vamos a ver que hay una regulación hormonal involucrada. En el epidídimo vimos que se almacenaban los espermatozoides y que además continuaban madurando allí. Los conductos transportan los espermatozoides y los conducen al exterior. Las glándulas sexuales accesorias están bajo la influencia de la testosterona y producen el líquido seminal. El pene tiene una doble función. Es el órgano masculino de la cópula, su función es llevar el esperma hasta el sistema reproductor femenino y favorecer así la fecundación. Y también transporta y elimina la orina hasta el exterior. Los factores iniciadores se desconocen, pero al llegar a la pubertad, ciertas células neurosecretoras hipotalámicas incrementan la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH. Esta hormona, a su vez, estimula a las células gonadotrópicas en la adenohipófisis a aumentar la secreción de dos gonadotropinas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, LH y FSH. A su vez, estas hormonas tienen cada una un camino. La FSH actúa sobre las células de Sertoli y a través de ellas sobre el desarrollo de los espermatozoides. Recordemos que las células de Sertoli formaban parte del túbulo seminífero, donde se encuentra el epitelio germinativo. Esta FSH entonces actúa sobre las células de Sertoli en el testículo, ¿sí? Y hay otra hormona allí se produce en estas células de Sertoli, se produce la hormona inhibina que actúa sobre la hipófisis anterior inhibiendo, ¿sí?, la producción de FSH. ¿Qué pasa con la LH? La LH actúa sobre las células de Leydig, recordemos que son las células que estaban en el intersticio de los túbulos seminíferos, estimulando la producción de testosterona. La testosterona, ¿sí?, va a estimular el desarrollo de los espermatozoides, ¿sí? La testosterona, a su vez, actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior, y sobre el hipotálamo, inhibiendo la producción de LH. En esta diapositiva vemos con un poco más de detalle el control hormonal de la espermatogénesis. Como vimos recién, el hipotálamo produce un factor liberador de gonadotropinas que estimula a las células de la adenohipófisis, a las células gonadotrópicas, precisamente a sintetizar y secretar LH y FSH. La LH estimula las células de Leydig a que produzcan testosterona. Esa testosterona, como vemos acá, puede viajar por la circulación, por un vaso sanguíneo, porque
también tiene otras células diana, ¿sí? No solo las células de Sertoli, sino que también puede llegar hasta los genitales externos y la próstata, por ejemplo, y allí hay una enzima, la 5-alfa reductasa, que convierte a la testosterona en otro andrógeno, dihidrotestosterona. Pero aquí la FSH estimula a las células de Sertoli para que sinteticen una proteína fijadora de andrógenos, ABP, hacia la luz de los túbulos y hacia el líquido intersticial alrededor de las células espermatogénicas. ¿Qué hace esta proteína fijadora de andrógenos? Se une a la testosterona que producen las células de Leydig, manteniendo su concentración elevada. Esta testosterona, entonces, va a estimular los pasos finales de la espermatogénesis que se produce allí en los túbulos seminíferos. Una vez que se alcanza el grado de espermatogénesis requerido para cumplir las funciones reproductivas del hombre, las células de Sertoli van a liberar inhibina, que por retroalimentación negativa, tanto en la adenohipófisis como en el hipotálamo, van a inhibir la secreción de FSH. Como consecuencia, va a disminuir la espermatogénesis. Ahora, si la espermatogénesis ocurre en forma muy lenta, se libera menos inhibina, lo que permite la secreción de más cantidad de FSH y el consecuente incremento de la tasa de espermatogénesis. En este esquema observamos con un poco más de detalle la función de la FSH en el sistema reproductor masculino. De nuevo tenemos el eje hipotálamo, adenohipófisis, testículo, en este caso la célula de Sertoli, y como dijimos recién, la FSH y la testosterona actúan de forma sinérgica sobre las células de Sertoli, ya que estimulan la producción de esta proteína ligadora de andrógenos, que es la que facilita sus efectos en la diferenciación de las células germinales, ¿sí? O sea, esta proteína se une a los andrógenos, que son los que van a, en la diferenciación de las células germinales, en los últimos pasos de la espermatogénesis es donde va a actuar. En los pasos finales. Además de sintetizar esta proteína, la célula de Sertoli secreta, por un lado, factores de crecimiento, como el SGF, entre otros, que estimulan el desarrollo de los túbulos seminíferos y de las células de Leydig. A su vez, este factor estimula la producción de este otro factor, el SGP2, que es el que va a inhibir la apoptosis de las espermátides. Habíamos comentado también que la célula de Sertoli produce inhibina, ¿sí? Que va a inhibir la producción de FSH, cuando la producción de espermatozoides aumenta o sobrepasa el nivel normal o alcanza los niveles deseados. Y por otro lado tenemos al estradiol, ¿sí? Que va a estimular
la producción de LH y la espermatogénesis. Esta diapositiva simplemente es para mostrarles el origen, ¿sí?, de la testosterona, la dihidrotestosterona y el estradiol que mencionábamos en la diapositiva anterior. No es para que se aprendan las fórmulas ni mucho menos, eso ya lo verán en otras materias. Solo nos interesa que sepan de dónde vienen estas hormonas tan importantes. Todas provienen, ¿sí?, de esta molécula que es el colesterol. El colesterol pasa a pregnenolona, ¿sí?, luego a progesterona, ¿sí?, a esta molécula que se llama androstenediona, ¿sí?, y también a esta que es el androstenediol. A partir de ellas obtenemos la testosterona, que por una enzima que se llama aromatasa pasa a estradiol. O sea que los hombres también tienen algo de estrógenos, ¿sí? También la aromatasa, bueno, esto es en la célula de Leydig, ¿no es cierto? También la aromatasa se encuentra en el tejido adiposo, por ejemplo. O sea que en el tejido adiposo, a partir de la testosterona, los hombres pueden obtener estrógenos. Bueno, las mujeres también, por supuesto. Con la acción de otra enzima, ¿sí?, la 5-alfa reductasa, ya lo habíamos mencionado, en algunos tejidos, la testosterona pasa a dihidrotestosterona, que tiene las mismas acciones que la testosterona u otras, ¿sí?, diferentes. Bueno, simplemente era para aclarar un poco que mencionábamos al estradiol en la diapositiva anterior y para que supieran el origen de la testosterona, estradiol y dihidrotestosterona. En esta diapositiva vemos con más detalle la función de la LH en el sistema reproductor masculino y cómo se produce testosterona en las células de Leydig. Tenemos el hipotálamo que produce el factor liberador de las gonadotropinas que estimula la adenohipófisis para sintetizar y secretar LH. Cuando la LH impacta en el receptor de las células de Leydig, activa un sistema de Nil ciclasa. El aumento de este AMP cíclico inducido hormonalmente provoca la activación del sistema de proteínquinasa. Entonces esa fosforilación, a partir de esta fosforilación ocurren los primeros pasos de la esteroidogénesis. La testosterona se produce a partir del colesterol, ¿sí?, que ingresa a la mitocondria. Esta es la mitocondria de la célula de Leydig. Allí se transforma a pregnenolona, que sale de la mitocondria hacia el citoplasma de la célula de Leydig y ahí, bueno, sufre varios pasos, pasa por progesterona, androstenediona, hasta formarse la testosterona. Al ser la testosterona liposoluble, sale, ¿sí?, de la célula de Leydig, ¿sí?, va hasta la célula de Sertoli y por vía sanguínea puede provocar la inhibición, cuando sus niveles están altos, del eje hipotálamo-adenohipófisis. ¿Cuál es la función entonces de la testosterona en el aparato reproductor en el sistema? La función de la inhibina es inhibir la secreción de FSH en la adenohipófisis cuando se alcanza el grado de espermatogénesis requerido, ¿sí? Entonces, cuando se alcanza ese grado, la inhibina, secretada por la célula de Sertoli, viaja hasta la hipófisis y se deja de liberar FSH.
si la espermatogénesis ocurre en forma muy lenta, entonces se libera menos inhibina, lo que permite la secreción de mayor cantidad de FSH y el consecuente incremento de la tasa de espermatogénesis. Tanto la testosterona como la dihidrotestosterona se unen al mismo receptor de andrógenos que se encuentra en el núcleo de las células diana. El complejo hormonal receptor regula la expresión génica, permitiendo la expresión de algunos genes e impidiendo la de otros. Debido a estos cambios, los andrógenos producen distintos efectos en las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, durante el desarrollo prenatal, la testosterona estimula el patrón de desarrollo masculino de los conductos del aparato reproductor y el descenso de los testículos. La dihidrotestosterona, en cambio, estimula el desarrollo de los genitales externos. También durante esta etapa, la testosterona se convierte a estrógenos en el cerebro, lo cual puede desempeñar un papel en el desarrollo de ciertas regiones del cerebro en los hombres. El desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios masculinos. En la pubertad, la testosterona y la dihidrotestosterona son responsables del desarrollo y crecimiento de los órganos sexuales masculinos y del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos. Estos últimos incluyen el crecimiento muscular y esquelético que resultan en una espalda ancha y una cintura angosta, el crecimiento del vello púbico, axilar, facial y pectoral, dentro de los límites aportados por la herencia. Engrosamiento de la piel, aumento de la secreción sebácea, crecimiento de la laringe, especialmente el cartílago tiroides, y la voz más gruesa. En cuanto al desarrollo de la función sexual, los andrógenos contribuyen al comportamiento sexual masculino y a la espermatogénesis, como ya hemos mencionado. También a la libido, tanto en hombres como en mujeres. La libido es el impulso sexual. En las mujeres, esta testosterona es aportada, o la principal fuente de andrógenos en la mujer es la corteza suprarrenal, como ya hemos mencionado en sistema endocrino. También los andrógenos estimulan el anabolismo, ¿sí? Son hormonas anabólicas, es decir, que estimulan la síntesis proteica. Esto se evidencia en la mayor masa muscular y ósea que se observa en los hombres con respecto. Para finalizar, les dejo este esquema a modo de resumen de todas las regulaciones hormonales del sistema reproductor masculino, ¿sí? La FSH, que actúa sobre las células de Sertoli y mediante ellas sobre el desarrollo de los espermatozoides, la LH, ambas sintetizadas por la adenohipófisis. La LH actúa sobre las células intersticiales, las células de Leydig, estimulando la producción de testosterona, y la testosterona a su vez va a estimular el desarrollo de los espermatozoides y va a actuar sobre hipófisis e hipotálamo, inhibiendo la producción y liberación de LH, y la inhibina, producida por las células de Sertoli, va a actuar sobre la hipófisis anterior, inhibiendo la producción de FSH. O sea que tenemos en todos estos casos una retroalimentación
negativa. Llegamos al final del sistema reproductor masculino. Espero que hayan entendido, que les haya servido. Cualquier duda que tengan cuando estudien y resuelvan el práctico, aquí estamos para ayudarlos. Chao.